Vamos a ganar. Vamos a ganar. Pero es que no estoy firme por la patria. No. Pero si perdemos... Llegó el tigre que ruge y muerde. ¡Mira, se mueve! ¡Ya que es mío! Así es, y viene con su frase más icónica. ¡Firme por la patria! ¡Firme por la patria! El nuevo Tigre Defensor es la sensación, porque más que un héroe, tiene la misión más grande de todas, defender a Colombia. Soy Iván Cepeda y quiero ser su presidente en primera vuelta. Hoy, las elecciones no solo se disputan en las plazas públicas, también se disputan en la mente, en las emociones y en las redes sociales. Vivimos una época donde la política dejó de ser únicamente debate de ideas. También es ansiedad, confrontación, miedo, viralidad y emociones colectivas. Basta abrir Facebook, TikTok, X y WhatsApp para encontrar discusiones intensas, cadenas falsas, opiniones polarizadas y discursos que muchas veces buscan generar impacto emocional antes que reflexión. Pero, ¿estamos votando racionalmente? ¿O estamos reaccionando emocionalmente frente a lo que consumimos diariamente en redes? Hoy, en Marketing 5.0 Plus, hablaremos sobre la psicología del voto, el miedo y el papel de las redes sociales en el contexto de las elecciones 2026 en Colombia. Para ello nos acompañan dos especialistas: Claire Díaz Pinedo, psicólogo, psicoterapeuta clínico y coach, y Javier Castellanos, sociólogo, economista social, docente y educador popular. Soy Jairo Molina Camargo y esto es Marketing 5.0 Plus, el podcast de Bocaribe Radio, donde las tendencias evolucionan. Comencemos. Bienvenido a Marketing 5.0 Plus, Marketing 5.0 Plus, el podcast donde las tendencias evolucionan. Soy Jairo Molina Camargo y juntos escribimos el futuro. Las campañas políticas siempre han trabajado las emociones, la esperanza, la indignación, el miedo, la necesidad de cambio. Pero en la era digital, esas emociones parecen amplificarse mucho más rápido y con un sonido casi ensordecedor que, en ocasiones, aturde. Las personas no solo reciben información, también reaccionan emocionalmente a estímulos constantes. Videos virales, titulares alarmistas, memes, discursos agresivos, cadenas compartidas en segundos. Y aquí aparece una pregunta fundamental: ¿qué tan emocional es realmente nuestro voto? Le preguntamos al psicólogo Claire Díaz lo siguiente: ¿por qué las elecciones despiertan emociones tan intensas en las personas al punto de dividir familias, amistades y comunidades? Esto nos dijo. ¿Qué sucede? Que alrededor de estas formas de gobierno y de organización social de lo político existen hombres que lideran un líder, y este líder, siendo otro hombre o un humano, obviamente tienen la posibilidad de que sobre él se proyecten todos los sentimientos que un ser humano puede proyectar a otro. No es extraño que en la figura del líder político se pueda percibir la figura de un organizador social, de un organizador familiar o de una organización personal. Inclúyese dentro de organización social y familiar y personal la capacidad de trabajar, de poder compartir con otras personas, de poder entretenerte, de poder divertirte, de poder gozar de la vida, de poder hacer un producto para la otra persona. Volvemos a nombrar el tema del trabajo, de poder interactuar socialmente, de poder tener dinero para poder conseguir las necesidades básicas, de cómo debe ser la conducta de unos en otros alrededor del símbolo de la ley.
Pero sí en la familia ocurre un fenómeno interesante, y es que llega un momento donde ese líder, ese discurso, se apropia de tal manera del sujeto que parece que se estuviese percibiendo a un padre, parece que se estuviese percibiendo a una madre. No es extraño escuchar en algunos espacios políticos que su líder o su máxima expresión humana de ese pensamiento, o quien enarbola las banderas de una campaña o de un pensamiento político, lo perciban como un padre. Y es que lo puedo decir en algunos términos muy coloquiales, hay gente que expresa, es que para mí este personaje o este presidente es como un padre, el padre de la patria, es el que cuida, es el que protege, es el que pone límites, es el que da libertades, es el que da complacencias, es el que da posibilidades. Esas figuras introyectadas cada vez más en el sujeto de manera consciente o inconsciente pueden hacer que su propia noción de familia, su propia noción de libertad y su propia noción de microcomunidad o de la familia como institución primaria de la sociedad, pues ya esté teñida por la opinión y por esa ideación de cómo se percibe a ese sujeto. No es extraño que de pronto surjan choques de egos dentro de la familia alrededor de esas figuras simbólicas que pueden ser vistas como los padres de la patria o como los libertadores o como los capaces de poderle dar el cambio que tanto necesita una persona a nivel individual. O como bien lo dije, libertadores, próceres, amos y organizadores de la vida. Cuando una persona siente miedo, amenaza o incertidumbre, sus decisiones pueden cambiar. La política entiende eso, y muchas campañas modernas ya no buscan solamente convencer, buscan impactar emocionalmente. Aquí, las redes sociales juegan un papel enorme. Los algoritmos premian lo que genera reacción, rabia, miedo, controversia, escándalo. Y muchas veces lo emocional termina teniendo más alcance que lo racional. Las redes sociales parecen ampliar el miedo, la rabia y la ansiedad política. ¿Cómo afecta eso la salud mental y la manera en que tomamos decisiones como ciudadanos? Díaz afianzó esto. Si bien el discurso alrededor de la política enamora, porque se trata de un discurso que presenta al ser humano libre, presenta al ser humano capaz, que presenta al ser humano protegido, que presenta al ser humano de manera superior. Sí llama mucho la atención que esto puede, por repetición, presentándolo con unas características y un discurso que lo que trata es de inculcar, más allá de un planteamiento de una ideología, de unas tesis o unas hipótesis o unas posturas políticas, es la sensación de que en las manos de alguien o en las manos de otros se corre más peligro de que ocurran cambios catastróficos o cambios benévolos en la sociedad, y eso incluye tu estabilidad personal y sociocultural. Ahí a mí me llama la atención otra vez, podemos hacer una articulación del primer punto con el segundo, y es que el ser humano en sí mismo tiene esos deseos de también ser representado de manera magnífica en otro padre o en otro organizador de la vida, o en otro socio, para poder salir adelante con sus propios deseos de cómo se concibe la vida. Sí, las redes sociales, y no es la red social como tal, es más bien la campaña que hay dentro de la red social. Considérese la red social como un medio de comunicación. El tema es el contenido del medio de comunicación. Hay estrategias para poder capturar el deseo de una persona a través de diferentes mecanismos, y es entregándole placer a través de la figura del político o del líder político, o entregándole displacer a través de la figura de otro líder contrario. Son dos formas de encauzar más bien más allá del pensamiento racional hacia el pensamiento emotivo o visceral. Es una crítica
que puede partir desde esta persona que les comparte este mensaje, y es que en algunos momentos sí he podido observar que las opiniones de muchos de nosotros y de algunos otros ciudadanos están acompañadas por discursos viscerales. Discursos viscerales son teñidos de mucha emotividad, ya sea discursos cargados de enojo, discursos cargados de fantasías, discursos cargados de ilusiones, los que llaman populismo, o los que llaman cargados de venganza, o cargados de terrorismo o de miedo. Todos esos componentes son componentes de la emoción humana, y en estos momentos de campaña, todas las estrategias de campaña política van a jugar o usar con todas las herramientas que tengan a disposición para poder movilizar la voluntad humana, ya sea a través de las emociones o con racionalizaciones o demostraciones de que su pensamiento es el que más acorde a la realidad. Es muy importante notar que para poder organizar algo tiene que estar desorganizado. La cultura y la política son dinámicas, ellas siempre van a estar moviéndose. Aquí la mirada de pronto, o la opinión desde la psicología, es que por favor tened en cuenta mucho la posibilidad de poder estar opinando o pensando desde posturas más emotivas y poco racionales, que disminuyen la capacidad de introspección acerca de los planteamientos o las propuestas políticas de X o Y candidato, pero también notar de que la campaña tiene un poder influyente y es movilizar emocionalmente, como cualquier propaganda, independientemente de su contenido o los perjuicios que ella pueda traer, la voluntad de las personas. Las redes sociales transformaron completamente la comunicación política. Antes, las campañas dependían principalmente de la televisión, la radio y los debates públicos. Hoy, una publicación viral puede tener más impacto que un discurso completo. La política se volvió inmediata, emocional, fragmentada y muchas veces superficial, pero también más participativa. Cualquier ciudadano puede opinar, compartir información, crear contenido o influir en otras personas desde su teléfono móvil. Sin embargo, esta democratización también ha traído riesgos: desinformación, fake news, polarización y discursos de odio. Javier Castellanos nos respondió a esta pregunta: ¿cómo han transformado las redes sociales la forma en que la ciudadanía se informa y participa políticamente en Colombia? Bueno, las redes sociales modifican todo el esquema de información y desinformación, porque hoy todos tenemos en las manos, en nuestros celulares, en nuestros computadores, acceso a muchas ventanas de comunicación e información, lo cual se puede entender como positivo, ya que habla de una democratización del acceso al conocimiento, a la información y demás, pero también es como una navaja de doble filo, porque esto lo han entendido muy bien los manipuladores, principalmente de la ultraderecha, de estos neoconservadurismos que están avanzando a nivel global y ya de hace tiempo en América Latina. Han sabido usar muy bien estos canales para desinformar a la gente, para sembrar miedo, para aterrorizar, para inmovilizar, para generar opiniones públicas en favor de sus intereses, y no solo opiniones, sino acciones. En los casos electorales se definen las posibilidades de un voto o no en función de esas avalanchas de desinformación que saturan las redes, pero no son avalanchas desordenadas. Aquí vale la pena aclarar que es un trabajo muy fino el que hacen, son elaboraciones muy bien estructuradas que vienen haciendo de una manera profesional y quirúrgica, en cuanto a que tienen muy bien identificados primero los canales, ¿no? ¿Cuáles son los públicos de cada red social? ¿Quiénes son los que más están en WhatsApp? ¿Quiénes son los que están en TikTok, en Instagram, en Facebook, en los diferentes escenarios digitales? Ellos tienen muy bien estudiado qué tipo de públicos son los que más participan en estos espacios. Entonces van segmentando muy bien eso, pero también segmentan según el tipo de público. Entonces no es que manden la misma información a todo el mundo, no, ellos
Para el caso de Colombia, ya lo han hecho en otros países, estoy trabajándolo desde el primer golpe en Honduras, así que tienen ya casi 15, 20 años de escuela, que la van refinando, que con esos temas de inteligencia artificial ahora se va volviendo mucho, mucho más preciso esos análisis que hacen y que tienen que ver con la segmentación del público en función también de lo que aquí en Colombia llamamos su estrato social, ¿no? Su clase social. Entonces, ellos orientan de manera diferenciada ciertos mensajes de miedo, inmovilización, de terror psicosocial y de desinformación. Es diferente el mensaje que envían a los estratos 1 o 2 que al estrato 5 y 6 o a la clase media, que también la segmentan entre una clase media baja y otra clase media alta. Entonces tienen muy, muy, muy bien escudriñado el tipo de mensajes que envían y a quién se lo envían y por qué canal se lo envían. Entonces todo lo que estamos viendo, esta arremetida de desinformación, de instalación de miedo, está muy, muy, muy elaborada. No son tiros al aire, como dicen por ahí, no es que gasten pólvora en gallinazo, sino tienen eso muy bien estudiado y tienen también estudiadas las respuestas, las interacciones que generan ciertas mensajes, esos estímulos, qué repercusión tiene, qué tanto van ampliando los rangos, los márgenes de incidencia, ¿cierto? En esos mapas digitales. Entonces hay mensajes que avanzan más, mensajes que avanzan menos, mensajes que empiezan en un nicho de público y que se extienden a otros nichos de público. Entonces ellos lo siguen muy bien, todos los algoritmos ya los tienen muy bien trabajados, ¿cierto? Esos son como fórmulas matemáticas que a ellos les permite identificar, mira, este mensaje caló muy bien acá y trascendió hasta acá, sigamos por ahí, esa es la línea. Y en función de eso van refinando. El hecho que te aparezca a ti algo, eso no es de gratis, eso es porque eso es casi como una publicidad, un marketing financiado. Así que bueno, todo es muy orquestado y todo es muy, muy elaborado. Creo que eso es lo importante que tenemos que entender para poder hacer una buena pedagogía de entendimiento que nos permita comprender cuál es esta dinámica, a qué corresponde, y al mismo tiempo también diseñar nuestras propias estrategias de comunicación, ¿cierto? Desde la comunicación popular, desde la comunicación comunitaria, hasta los medios alternativos y todos estos canales propios que tenemos, que también se funcionan y se articulan muy bien. Logremos también tener la resonancia que necesitamos para contrarrestar este efecto o mitigarlo al menos que tiene la desinformación masiva e intencionada que están creando desde estos sectores de ultraderecha. Vivimos en una época donde muchas personas terminan consumiendo únicamente información que confirma lo que ya piensan. Y eso puede crear una especie de burbuja emocional y política. Las diferencias dejan de convertirse en debate y empiezan a convertirse en confrontación. Aquí aparece otro gran reto para la democracia, el pensamiento crítico. En medio de tanta polarización y desinformación, le consultamos a Castellanos esto: ¿cómo puede la sociedad fortalecer el pensamiento crítico y construir debates más sanos de cara a las elecciones de 2026? Bueno, yo creo que lo primero es no dejar que nuestras relaciones estén únicamente mediadas por las redes sociales, fomentar el encuentro presencial, fomentar las actividades de intercambio de experiencias, fomentar como todo lo que nos pueda, digamos, hacer encontrar de la parte más humana en esa movilización social, que no pierda el peso de la presencialidad para que tenga el efecto que queremos de coemocionar al otro o a la otra desde esas pedagogías populares en lo que venimos haciendo para la defensa de nuestros territorios y la construcción de nuevos horizontes de sentido para este país, ¿no? Nuevas utopías de transformación, de transiciones y de cambios. Creo que es muy importante no dejar de lado, por supuesto, la cosa digital, eso es imposible, pero sí tejer redes y articulaciones, ¿cierto? Entonces tenemos redes de los medios de comunicación alternativo, todo eso tiene que tejerse porque ninguna experiencia se salva por sí sola, ¿cierto? Cada una tiene que mantener su autonomía y su propio
ritmo y dinámica, pero tiene que procurar articularse con otros y con otras, y a su vez esas redes tienen que hacer alianzas con otras redes para que hagamos como la cigarra, ¿no? Que tenemos esa resonancia, cada una de su árbol y una se chicharra y la otra le contesta, y es un poco en función de no que nos volvamos todos lo mismo, pero que sí entendamos la potencia de la unidad en la diversidad, ¿cierto? De lo común es lo distinto, del valor de la diferencia, y que son los mínimos comunes los que nos pueden ayudar a enlazar, ¿cierto? Aquello que se decía en los años 60, trabajemos sobre lo que nos une y no sobre lo que nos separa. Entonces, de esa manera se mantiene la autonomía, pero con interdependencia, y no nos quedamos trabajando aislados como islas. Creo que ese es el camino, en el sentido de la presencialidad, fomentar encuentros, espacios de intercambio, tejer mucho tejido social, y acompañar eso también de una movida digital, pero que tenga ese sentido de redes, alianzas y articulaciones virtuosas que tenemos que lograr. Y ahí, por supuesto, pues lograr que la participación sea verdadera, ¿no? Porque a veces, muchas veces, estamos muy habituados a generar espacios, asambleas, encuentros, y es una participadera. Entonces llega la gente, opina, no sé qué, pero ya lo que se va a presentar como conclusiones en el evento ya está escrito hace una semana o más tiempo. Y se hace el evento solo como para legitimar, ¿no? Lo que realmente tenemos que ir ganando es en unas verdaderas dinámicas de participación, con tecnologías sociales que nos permitan que efectivamente la gente sienta y perciba que si voy, mi palabra está siendo escuchada, mi palabra está siendo reflejada, mis ideas, mis propuestas están siendo tenidas en cuenta, y eso es fundamental, ¿no? Para que primero no desgastemos los espacios, no sumemos al escepticismo de la gente, y segundo, para que trascendamos ciertas prácticas que ocurren a veces de pragmatismos. Entonces por eso caemos en la participadera en vez de una verdadera participación, donde la gente pueda deliberar, debatir, a través de mesas de trabajo, a través de comités, a través de escenarios. Hay muchas metodologías de construcción de consensos que tenemos que potenciar, que recuperar, y sobre todo que las nuevas generaciones las aprendan, ¿no? Porque son lógicas y formas de hacer que tenemos que dejar instaladas para que los chicos ahí en medio de ese ambiente entiendan cómo es que tomamos las decisiones en una asamblea, cómo es que llegamos a un consenso en una reunión, con diferencias sí, no le tengamos miedo a los conflictos, sepamos más bien cómo dirimirlos, y creo que en eso hay que trabajar bastante para que pues los espacios se conviertan en escenarios llenos de hechos pedagógicos para los que participamos en ellos, y para sobre todo los más jóvenes y los chicos, que aprendan ellos, porque eso no se explica si no se vive, a percibir en esa cultura de la participación real, sincera y verdadera, una forma de construir y tejer junto al otro y a la otra. Para conectar con la esencia de este episodio, hoy recomendamos el documental El dilema de las redes sociales, una producción que analiza cómo las plataformas digitales influyen en nuestras emociones, decisiones y comportamientos. El documental muestra cómo los algoritmos están diseñados para captar nuestra atención constantemente, muchas veces potenciando contenidos emocionales y polarizantes. Más que hablar solamente de tecnología, el dilema de las redes sociales nos invita a reflexionar sobre algo mucho más profundo: cómo las plataformas digitales pueden influir en la manera en que pensamos, sentimos y convivimos como sociedad. Escuchemos el tráiler. El modelo de negocio de empresas como Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube e Instagram es que la gente no deja de mirar su pantalla. Busquemos la forma de enganchar a esta persona el mayor tiempo posible. ¿Cuánto tiempo podemos retenerte? ¿Cuánta vida podemos lograr que nos entregues?
Cuando analizas cómo operan estas compañías, todo cobra sentido. Hay servicios en Internet que creemos que son gratuitos, pero no lo son. Los anunciantes pagan por ellos. ¿Por qué les pagan a estas compañías? Les pagan para que nos muestren sus anuncios. Somos el producto. Nuestra atención es lo que les venden a los anunciantes. Eso es bastante simplista. El producto real es el pequeño cambio gradual e imperceptible en nuestro comportamiento. Ese es el producto, es la única posibilidad. No hay nada más en la ecuación que pudiera ser el producto. Es lo único que les puede generar dinero. Cambiar lo que haces, cómo piensas y quién eres. Es un cambio gradual, es sutil. Si pueden decirle a alguien, dame $10 millones y cambiaré al mundo en 1% de la dirección que tú quieres, es el mundo. Es algo increíble y vale mucho dinero. Las elecciones son fundamentales para la democracia, pero también representan un desafío emocional y social. Hoy entendimos que las emociones influyen en la forma en que votamos. Las redes sociales amplifican discursos y comportamientos, y el pensamiento crítico se vuelve más importante que nunca, porque en medio de tanta información, la verdadera responsabilidad ciudadana no está solamente en elegir, sino también en reflexionar. Tal vez el mayor reto de estas elecciones no sea únicamente escoger un candidato, sino aprender a convivir en medio de las diferencias. Cerramos con esta frase de Barack Obama: la política no es un espectáculo, es una forma de resolver problemas. Esto fue Marketing 5.0 Plus. Desde este momento puedes escucharnos en YouTube, SoundCloud y seguir nuestro contenido en nuestro sitio web marketing5.0plus.site. Soy Jairo Molina Camargo. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.